Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Bebé Tips, un espacio en donde seguiremos acompañándolos para resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas y que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas. Mi nombre es Alma Trujillo. Bienvenidos a un episodio más de Bebé Tips. Vamos a comenzar con un tema que es bastante importante, pero sobre todo interesante: células madres y todo lo que tiene que ver con esto. Las congelamos, no las congelamos, ¿para qué nos sirve? Y qué mejor de la mano de una experta, la ginecóloga Daniela Cortés, que me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Hola, Alma, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, todas las que somos mamás o pensamos en ser mamás, pues nos viene esta interrogante a la mente porque sabemos que tiene muchos beneficios, pero no sabemos cómo hacerlo, congelarlas después del parto, en dónde. Así Claro. que cuéntanos un poquito, ¿para qué nos sirve congelar nuestras células madre? Claro. Bueno, primero hay que saber qué es una célula madre, ¿cierto? Claro. La célula madre, como su nombre lo dice, es una célula muy importante que tiene varias capacidades. La primera es que tiene la capacidad de hacer una extra a ella, otra célula madre, y además tiene la capacidad de hacer células en otro tipo de tejidos, en un proceso que se llama diferenciación. Entonces, haz de cuenta que tienes una célula y esta puede ser una idéntica o alguna más especializada para algún tipo de célula en el cuerpo. Entonces, esa es la importancia que primero tenemos que entender para qué es y para qué me va a ayudar. Bien, ahora tenemos a nuestro bebito, estamos en este momento, pues el más feliz sin duda cuando nace este bebé, y a mí en lo particular sí me preguntaron, Claro. oye, vamos a congelar células madre, pero he escuchado muchos casos de amigas que no les preguntan y ellas sí querían hacer esto o ya tenían contratado este servicio. ¿Se puede recuperar las células madres si ya transcurrieron 2 horas o 3 horas después del parto? Pues mira, teóricamente tiene que ser instantáneo. Hacemos el mismo procedimiento, ya sea parto o cesárea. Por aquí nace el bebecito y ya todos los ginecólogos estamos optando por el minuto de oro. ¿Qué quiere decir esto de minuto de oro? En el momento que nace este bebecito, hacemos el apego inmediato con mamá. Bien. Y dejamos pasar un minuto que todavía estén unidos por el cordón umbilical para que todas estas células se transmitan. Al minuto cortamos el cordón umbilical y es ahí cuando tomamos esta muestra. Entonces sí tiene que ser inmediata, porque tiempo después se pierde su función, las células mueren, se coagula, no. Entonces tiene que ser inmediato y esto sí se tuvo que haber planeado. Ok, a ver, ahora, si tú contratas pues este tema con este banco de este cordón umbilical, ellos normalmente o ellas normalmente están ahí para, pues obviamente, tener este acompañamiento con los doctores y que ellos sepan que efectivamente contrataste este servicio. ¿Y tú qué nos aconsejas? ¿Dónde podemos acudir? ¿Estos bancos privados? ¿Hay bancos también públicos? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Claro, esto se tiene que informar desde las primeras consultas prenatales, porque primero, en base a la historia clínica, es súper sugerente por el médico ginecólogo. Desde ahí, si vemos algún antecedente familiar importante, alguna enfermedad importante, pues desde ahí es más beneficioso para el familiar. Aunque no haya antecedentes importantes, pues tampoco es algo que sea obligatorio, pero sí se tiene que platicar previo en la consulta prenatal. Y entonces se orienta, hay bancos privados, hay bancos públicos. Existe mucha diferencia en esto, porque si tú quieres sí tener tu propio acercamiento a estas células, tenerlas guardadas y tú saber cuándo utilizarlas, definitivamente nos tenemos que ir al privado. Porque si nos vamos al público, es casi como una donación. Tú dejas ahí tu tejido, en algún momento lo puedes utilizar, sí, tal vez no el tuyo. Entras a un protocolo, buscan a uno apto para ti, tal vez no es el tuyo y esa es la diferencia, que con el primado pues tú lo manejas, tú lo obtienes y tú lo vas a cuidar siempre. Ok, ahora entraste a un tema muy importante, cuidarlo. Yo como paciente o como cliente de este Claro. banco privado, si es que así elegimos hacerlo,
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el seguimiento? Para yo también estar informada, por supuesto, Claro. si es que el banco a lo mejor pues nunca me contacta, ¿no? Exacto. Entonces, cuando decidimos o buscamos información, pues tenemos que encontrar un banco privado que nos dé todo esto, ¿cierto? Que tengan certificados, que tengan avales, que te den todo un consentimiento informado, incluso previo, semanas antes, nos dan el kit, tanto a nosotros ginecólogos como al familiar, para tenerlo ahí. Ya sabemos cuándo, si es una cesárea programada, pues más fácil porque ellos ya están ahí, pero pon tú que es un parto de urgencia, tienen 4 horas para la recolección. Bien. Entonces eso es como instantáneo. Y entonces tú vas a escoger un paquete, si lo quieres mantener 5, 10, 15, 20 años, y vas a estar pagando como un tipo de mensualidad para tú tener tus células resguardadas. Caso contrario, como platicábamos en el público, que no, es lo donas, si en algún momento lo necesitas, buscas que seas compatible, pero el tuyo se perdió. ¿Son para toda la vida? O sea, ¿tienen un tiempo de vida estas células madre o pueden estar ahí toda la eternidad casi? Pues mira, sí tienen un periodo importante. Lo que hacen es criopreservarlas, o sea, congelarlas. Entonces, se sabe que ciertas enfermedades tienen edades específicas. Por ejemplo, en los niños, pues aparece entre los 5, 10, 13 años. Entonces, a lo mejor ese sería nuestro límite. Pero esas células igual no solo le van a servir al bebé, le pueden servir a cualquier familiar porque es mucho más fácil la compatibilidad. Entonces, imagínate que tú tienes el de tu bebecito, pero tu esposo o un primo ocupa esas células para algún procedimiento o algún tratamiento. Entonces, eso pues se va a ocupar antes. Entonces también va a depender si lo ocupas antes y me parece que hay un máximo de 20 años. 20 años, ok. Ahora, ¿qué enfermedades se pueden curar o tratar con células madre? Claro, las células madre, como dijimos, generan tejidos extra. Entonces, bien estudiadas todas las de la sangre, por ejemplo, Sí. los linfomas, no Hodgkins, pero ya se está estudiando cualquier otro tipo de cáncer, se está haciendo estudios sobre Alzheimer, Parkinson, incluso esclerosis lateral amiotrófica, o sea, hay varias enfermedades que ya están identificando que adquiriendo las células madres pueden generar nuevo tejido y en una de esas disminuir el porcentaje de enfermedad. Ok, ahora es un tema, por supuesto, que nos da para mucho más porque hay muchas dudas alrededor de todo esto y porque los seres humanos lo que buscamos siempre es estar en nuestras mejores condiciones de salud, ¿no? Y si se nos presenta una enfermedad, poder resolverlo de una mejor manera. En este caso, la alternativa son células madre que vas a congelar en tu parto, ¿no? Pero nosotros para elegir este banco, ya mencionaste algunos, el protocolo que podemos seguir para seleccionar o elegir este banco privado de células madre o bien de conservación de tus células madre. Pero si tú nos pudieras dar algún tip en específico para poder seleccionar este banco o a lo mejor esta característica que tuviese que tener este banco, la más importante, ¿cuál sería? Claro, pues los permisos, tiene que tener todos los permisos, todas las certificaciones, tiene que tener todo el régimen aquí en México basado en COFEPRIS. Si vamos en algún otro lugar, incluso la FDA también lo tiene que avalar, pero eso es lo más importante, que tengan un respaldo. También puedes preguntar, obviamente, en familiares si conoce alguno, con nosotros médicos, ginecólogos, orientarlos a cuáles hemos conocido que tenemos éxito con ciertos pacientes. Pero eso es lo más importante, las certificaciones y que esté avalado. Doctora, ¿nos pudieses compartir algún caso de éxito con células madre que en este momento venga a tu mente o que hayas tenido experiencia? Afortunadamente hemos tenido experiencia en tomarlos. Hasta ahora ninguno de mis pacientes lo ha necesitado, pero sí hemos visto, por ejemplo, en mi residencia, en estudios previos, que sí, un chiquito de 5 años le dio leucemia. Afortunadamente tenían el banco de sangre y le hicieron el trasplante de células madre e inmediatamente tuvo un efecto beneficioso porque ya lo tenían privado, no tuvieron que batallar en ese trasplante y fue todo mucho más rápido. Algo que también me surge en este momento, ¿hay algún riesgo para mi bebé o para mí, no sé, en el momento del parto, por este tipo de situación, si yo decido congelar estas células madre, ¿puede haber algún riesgo?
no existe ningún riesgo porque todo se hace después de que ya cortamos el cordón umbilical. Recordemos que van a hacer este bebé, parto cesárea, hacemos el apego inmediato, damos el minuto de oro para pasar todas las células finales, cortamos el cordón umbilical y bebecito se va con pediatra para hacer las mediciones y en ese momento yo tomo la muestra del pedacito de cordón umbilical que aún está adherido a la placenta, pero eso no es molesto, no es doloroso, no daña a bebé ni a mamá. Y en algún caso que a lo mejor las células madre no funcionaran, ¿existe esta posibilidad o probabilidad de que mis células madre fueron congeladas y que efectivamente se presentó alguna enfermedad y bueno, pues no dio resultado las células madre para curar esta enfermedad? Pues mira, también tiene que ver mucho esa recolección. Como te digo, tiene que ser inmediata, el kit tiene que estar ahí y solo contamos con 4 horas para su recolección. El kit tiene una bolsita especializada que desde ese momento empieza su congelación. Sin embargo, ya que está en el banco, entra a la criopreservación especializada. Caso contrario, que hubiera algún desfase en el horario, no sé, algún fallo en el banco, que no se haya cuidado o preservado esa célula, pues sí. Primero se analiza. De hecho, primero se hacen análisis a la mamá que no tenga ninguna infección, porque es mucha información también de la mamá. Eso se hace previo. Y si ya corroboramos que mamá sana, corroboramos que todo el traslado fue bueno, pues no tendría que suceder, a menos que algo en ese transcurso, si haya fallado, las células van a morir. Ahora, hay casos que, por ejemplo, mi tipo de sangre no es compatible con el tipo de sangre del bebé. Claro. ¿Esas células madre también funcionan? Sí. Funcionan por completo porque solo es la célula que tiene la capacidad de especializarse a otro tejido. Sí viene en algunos tejidos, viene también en la sangre, pero no tendría nada que ver aunque fuera incompatible. Excelente. Bueno, pues creo que es mucho más benéfico, beneficioso para la familia, para el bebé, para la mamá, el preservar nuestras células madre. Hágalo, por supuesto, con un banco certificado por COFEPRIS y también tenga esta comunicación con su doctor, con su ginecólogo o ginecóloga, porque creo que es algo fundamental. Y sobre todo, pues a un futuro, la verdad es que nos conviene bastante. Ahora entiendo que es un poco elevado los costos. Un poco, sí. Pero creo que la enfermedad como tal siempre va a ser mucho más costosa que estar sanos, ¿cierto? Siempre tenemos que pues, hacer un gasto extra en la prevención. Eso siempre hemos platicado. Centros de salud preventivos de cualquier enfermedad y esto es lo que vamos a hacer, una prevención primaria. Cierto que a lo mejor pagamos tantos años y nunca lo usamos, pues más a mi favor, pero tenías ahí la seguridad que si tenías una urgencia lo podrías utilizar. Entonces la prevención es lo más importante. Claro, y concientizar que, a ver, el gasto de seguros médicos mayores, pues lo pagas mes a mes o bimestral o como tú decidas, pero la realidad es que nadie quiere utilizar su seguro de gastos médicos mayores. Entonces, prácticamente es este dicho que decimos, un seguro de gastos médicos mayores se paga para no utilizarse. Justo. Y yo creo que es parecido, ¿no? Estás pagando este servicio para preservar tu linaje incluso y sobre todo, pues obviamente estas enfermedades que nadie está exento y más si tú tienes antecedentes como de cáncer en la familia o algunas enfermedades congénitas, ¿verdad? Cierto. Por eso comentábamos que tiene que ser dentro de las primeras consultas prenatales. En base a la historia clínica, pues orientamos más a la paciente, pero dentro de estas primeras consultas prenatales podemos platicar con la paciente, sacar dudas, que empiece a investigar durante todo el embarazo para que cuando estemos en la recta final estemos preparados. Y qué maravilla el caso que compartiste, este pequeñito con leucemia. Sí. Que fue un caso exitoso y que como papás, por supuesto, que queremos que nuestros hijos sean sanos, que tengan un futuro brillante y gracias a las células madre, a que congelaste tus células madre. Doctora, muchas gracias por esta plática, sobre todo por esta información tan valiosa. Me imagino que van a salir sus datos y sus redes sociales para que las que nos estén viendo o los papás que nos estén viendo puedan acercarse contigo y despejar algunas dudas que seguramente van a
surgir. Claro que sí, con muchísimo gusto. Podemos orientarlos, podemos informarles, buscar la mejor opción para que en todo el embarazo se sientan seguros y pues tener un bebecito sano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes Gracias. también por estar aquí, por informarse con Bebé Tips. Los vamos a leer y las vamos a leer en todos los comentarios y les vamos a dar seguimiento. Nos vemos la próxima.